La noche cayó pesada sobre San Pedro de la Seca, cubriendo con su manto oscuro las casas de adobe y los caminos polvorientos que serpenteaban entre los campos sedientos. El calor del día se negaba a abandonar la tierra y el aire estancado olía a polvo viejo y a desesperanza. En el interior de una pequeña vivienda, iluminada apenas por la vacilante llama de una vela, Rosa permanecía sentada al borde de su catre, con la mirada perdida en las sombras que danzaban en las paredes encaladas. A pesar de su juventud, el rostro de Rosa llevaba ya las marcas de un dolor antiguo, profundo, que le había robado el brillo a sus ojos oscuros. Llevaba el luto riguroso, un vestido negro que parecía pesar más que la propia cruz de madera que colgaba en la pared principal de la sala. Sus lágrimas, que habían brotado como un torrente inagotable desde el día de la tragedia, ahora corrían silenciosas, trazando surcos en sus mejillas pálidas. La muerte de Manuel no había sido un designio inevitable del destino, ni obra de una enfermedad repentina. Había sido el fruto amargo de la negligencia y la avaricia de un solo hombre. Don Aurelio, el hacendado, el dueño de todo cuanto alcanzaba la vista. Aquel hombre de corazón de piedra que controlaba el agua y la vida del pueblo se había negado una y otra vez a reparar el viejo pozo de mampostería en los límites de su vasta propiedad. Ese mismo pozo del que Manuel, con su cuerpo enjuto pero de voluntad inquebrantable, extraía agua día tras día para regar los cultivos ajenos. Fue una tarde maldita cuando la tierra, cansada y traicionera, cedió. El brocal del pozo se desmoronó, tragándose en su abismo a Manuel, y con él los sueños sencillos de Rosa. Ahora ella se sentía como un pájaro con las alas rotas en medio de una tormenta. Manuel había sido su pilar, su fuerza bruta ante la adversidad. Sin él, sentía como si le hubieran amputado las manos, dejándola sin más amparo que la providencia divina. Apenas se había secado la tierra fresca sobre la tumba de Manuel en el camposanto, cuando la verdadera naturaleza de don Aurelio comenzó a mostrarse, voraz como un coyote en invierno. Manuel había dejado una pequeña parcela de tierra, un pedazo de suelo árido que era lo único que poseían en el mundo, y eso bastaba para despertar la codicia del patrón, siempre ansioso por extender los linderos de su hacienda. Primero llegaron los rumores, susurros traídos por los peones de la hacienda sobre supuestas deudas que Manuel había contraído en la tienda de raya, deudas de las que Rosa jamás había oído hablar. Cuando vieron que las mentiras no quebraban su espíritu, cambiaron de táctica. Comenzaron a insinuar con una crueldad velada que la única forma de saldar esas cuentas imaginarias y asegurar el futuro de sus hijos sería que ella aceptara la protección de uno de los capataces de don Aurelio. Una propuesta indecente disfrazada de caridad. Lo que más dolía a Rosa no era la maldad del hacendado, pues de los lobos se espera que muerdan, sino el silencio de sus propios vecinos. Aquellos con quienes había compartido el pan y las penas, ahora bajaban la mirada cuando se cruzaban con ella. El miedo a don Aurelio era una enfermedad contagiosa en San Pedro. Veían la injusticia, sentían el dolor de la viuda, pero el terror a perder el jornal o el favor del patrón los había vuelto cobardes. Se persignaban al verla pasar, pero cerraban sus puertas, dejándola sola en su duelo. Esa noche, mientras el viento silbaba colándose por las rendijas de la ventana, Rosa levantó los ojos hacia el crucifijo de madera tosca. Sentía el corazón oprimido por una angustia que le quitaba el aire. Sabía que era débil, una mujer sola contra un gigante que devoraba voluntades, pero en su pecho ardía una fe inquebrantable. «Señor», susurró con voz quebrada, apretando el rosario entre sus dedos ásperos, «tú eres mi refugio y mi fortaleza. Dame la paciencia para soportar esta prueba y no permitas que me quiten lo poco que Manuel nos dejó. Guarda mi dignidad, Dios mío, porque es lo único que me queda». Bajó la cabeza, buscando en el recuerdo de la sonrisa bondadosa de su esposo la fuerza necesaria para enfrentar el mañana. Sabía que el camino que tenía por delante estaba sembrado de espinas, pero allí, en la penumbra de su hogar, hizo un juramento silencioso. Resistiría. Por la memoria de Manuel y por el pan de sus hijos pequeños, que dormían ajenos a la tormenta que se cernía sobre su madre, Rosa no se dejaría vencer. Los días pasaban lentos y pesados sobre la casa de Rosa, cada uno una copia idéntica del anterior en su amargura y silencio. Las mañanas se consumían en la lucha diaria por mantener a Mateo y a Lucía, sus dos pequeños, alimentados y limpios, mientras que las noches traían consigo el insomnio y el fantasma de las preocupaciones.
El recuerdo de Manuel era una herida abierta y, a la vez, el único bálsamo que conocía. Su presencia seguía impregnada en cada rincón, desde las herramientas olvidadas hasta el aire mismo que respiraban. Pero la calma precaria en la que vivían no duró mucho. Don Aurelio no era hombre de dejar escapar una presa, y la pequeña parcela de tierra que Rosa defendía le resultaba tan tentadora como la miel para un oso hambriento. No pasó mucho tiempo antes de que las visitas de los hombres de la hacienda se hicieran frecuentes, cada vez más descaradas y amenazantes. Eran hombres de rostro curtido por el sol y conciencias endurecidas, que no conocían otra ley que la voluntad del patrón. Llegaban a deshoras, golpeando la vieja puerta de madera con la culata de sus fustes, haciendo que el corazón de Rosa diera un vuelco y que los niños corrieran a esconderse tras sus faldas. Al frente de ellos iba siempre el capataz Vargas, la mano derecha de don Aurelio y el ejecutor de sus caprichos más bajos. Vargas miraba a Rosa con ojos turbios, escrutándola con una mezcla de desprecio y codicia, hablándole siempre desde la altura de su caballo o invadiendo el umbral de su puerta con una autoridad prestada. «Mujer», dijo una tarde plantándose en la entrada con dos de sus peones a las espaldas, bloqueando la luz del sol, «la paciencia de don Aurelio tiene un límite. Las deudas que dejó tu marido en la tienda de raya siguen creciendo con los intereses y no veo que tengas con qué pagar ni un centavo». Rosa apretó los puños, ocultándolos entre los pliegues de su vestido negro. Trató de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento. «Manuel no le debía nada a nadie, y ustedes lo saben bien», respondió alzando la barbilla. «Era un hombre de palabra que vivía de su trabajo. Jamás pidió fiado lo que no pudiera pagar». Vargas soltó una carcajada seca, un sonido rasposo que hizo eco en el patio vacío. «La honradez no llena estómagos, Rosa. Los libros de cuentas dicen otra cosa», dijo bajando el tono a un susurro malicioso. «Pero el patrón es un hombre cristiano y generoso. Te ofrece una salida para que no termines en la calle con tus chamacos». Rosa guardó silencio, esperando el golpe, intuyendo la trampa. «Rogelio», continuó Vargas, señalando con la cabeza hacia la hacienda. «Uno de nuestros mejores hombres está dispuesto a hacerse cargo de ti. Si aceptas casarte con él, don Aurelio perdonará la deuda. La tierra pasará a ser parte de la hacienda, claro, pero tú y tus hijos tendrán techo y protección bajo el nombre de Rogelio». La sangre le hirvió a Rosa en las venas. Rogelio era conocido en todo el pueblo por su brutalidad y sus vicios, un hombre que trataba a las bestias y a las personas con la misma vara. Ese era el precio, venderse a sí misma y entregar la herencia de Manuel a uno de sus verdugos. «¿Creen que mi dignidad tiene precio?», dijo Rosa dando un paso adelante, sorprendiendo a los hombres con su furia repentina. «Mi tierra es el único patrimonio de mis hijos y mi honra no se negocia». Miró a Vargas directo a los ojos, con una intensidad que por un segundo hizo dudar al capataz. «No me casaré con ninguno de ustedes, ni aunque el cielo se caiga a pedazos. Dígale a su patrón que me deje en paz. ¡Fuera de aquí!». El rostro de Vargas se oscureció y su sonrisa burlona se transformó en una mueca de ira contenida. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio, con un tono que helaba la sangre. «Te vas a arrepentir de este orgullo, viuda», siseó. «A don Aurelio no se le dice que no. Ya veremos cuánto aguantas sola cuando empiece el verdadero calor». Dio media vuelta y montó su caballo, seguido por sus hombres, levantando una nube de polvo que envolvió a Rosa. Ella cerró la puerta de golpe y se apoyó contra la madera, sintiendo cómo las piernas le fallaban. Sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de una guerra desigual. Las palabras de Vargas resonaban en su cabeza, pero en lugar de miedo, encendieron en ella una brasa de coraje. Miró a Mateo y a Lucía, que la observaban con ojos grandes y asustados desde un rincón. Se secó una lágrima solitaria que resbalaba por su mejilla y se irguió. No se rendiría. Pelearía por ellos, por la memoria de Manuel y por su propia alma. Y en algún lugar profundo de su corazón, una intuición le decía que la salvación no vendría de fuera, sino de la tierra misma que querían arrebatarle. Los días pasaban lentos y pesados sobre la casa de Rosa, cada uno una copia idéntica del anterior en su amargura y silencio. Las mañanas se consumían en la lucha diaria por mantener a Mateo y a Lucía, sus dos pequeños, alimentados y limpios, mientras que las noches traían consigo el insomnio y el fantasma de las preocupaciones. El recuerdo de Manuel era una herida abierta y a la vez el único bálsamo que conocía.
Su presencia seguía impregnada en cada rincón, desde las herramientas olvidadas hasta el aire mismo que respiraban. Pero la calma precaria en la que vivían no duró mucho. Don Aurelio no era hombre de dejar escapar una presa, y la pequeña parcela de tierra que Rosa defendía le resultaba tan tentadora como la miel para un oso hambriento. No pasó mucho tiempo antes de que las visitas de los hombres de la hacienda se hicieran frecuentes, cada vez más descaradas y amenazantes. Eran hombres de rostro curtido por el sol y conciencias endurecidas, que no conocían otra ley que la voluntad del patrón. Llegaban a deshoras, golpeando la vieja puerta de madera con la culata de sus fustes, haciendo que el corazón de Rosa diera un vuelco y que los niños corrieran a esconderse tras sus faldas. Al frente de ellos iba siempre el capataz Vargas, la mano derecha de don Aurelio y el ejecutor de sus caprichos más bajos. Vargas miraba a Rosa con ojos turbios, escrutándola con una mezcla de desprecio y codicia, hablándole siempre desde la altura de su caballo o invadiendo el umbral de su puerta con una autoridad prestada. «Mujer», dijo una tarde, plantándose en la entrada con 2 de sus peones a las espaldas, bloqueando la luz del sol. «La paciencia de don Aurelio tiene un límite. Las deudas que dejó tu marido en la tienda de raya siguen creciendo con los intereses, y no veo que tengas con qué pagar ni un centavo». Rosa apretó los puños, ocultándolos entre los pliegues de su vestido negro. Trató de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba como una hoja al viento. «Manuel no le debía nada a nadie, y ustedes lo saben bien», respondió alzando la barbilla. «Era un hombre de palabra que vivía de su trabajo. Jamás pidió fiado lo que no pudiera pagar». Vargas soltó una carcajada seca, un sonido rasposo que hizo eco en el patio vacío. «La honradez no llena estómagos, Rosa. Los libros de cuentas dicen otra cosa», dijo, bajando el tono a un susurro malicioso. «Pero el patrón es un hombre cristiano y generoso. Te ofrece una salida para que no termines en la calle con tus chamacos». Rosa guardó silencio, esperando el golpe, intuyendo la trampa. «Rogelio», continuó Vargas, señalando con la cabeza hacia la hacienda, «uno de nuestros mejores hombres está dispuesto a hacerse cargo de ti. Si aceptas casarte con él, don Aurelio perdonará la deuda. La tierra pasará a ser parte de la hacienda, claro, pero tú y tus hijos tendrán techo y protección bajo el nombre de Rogelio». La sangre le hirvió a Rosa en las venas. Rogelio era conocido en todo el pueblo por su brutalidad y sus vicios, un hombre que trataba a las bestias y a las personas con la misma vara. ¿Ese era el precio? ¿Venderse a sí misma y entregar la herencia de Manuel a uno de sus verdugos? ¿Creen que mi dignidad tiene precio?, dijo Rosa, dando un paso adelante, sorprendiendo a los hombres con su furia repentina. «Mi tierra es el único patrimonio de mis hijos, y mi honra no se negocia». Miró a Vargas directo a los ojos, con una intensidad que por un segundo hizo dudar al capataz. «No me casaré con ninguno de ustedes, ni aunque el cielo se caiga a pedazos. Dígale a su patrón que me deje en paz. ¡Fuera de aquí!». El rostro de Vargas se oscureció, y su sonrisa burlona se transformó en una mueca de ira contenida. Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio, con un tono que helaba la sangre. «Te vas a arrepentir de este orgullo, viuda», siseó. «A don Aurelio no se le dice que no. Ya veremos cuánto aguantas sola cuando empiece el verdadero calor». Dio media vuelta y montó su caballo, seguido por sus hombres, levantando una nube de polvo que envolvió a Rosa. Ella cerró la puerta de golpe y se apoyó contra la madera, sintiendo cómo las piernas le fallaban. Sabía que aquello no era el final, sino el comienzo de una guerra desigual. Las palabras de Vargas resonaban en su cabeza, pero en lugar de miedo, encendieron en ella una brasa de coraje. Miró a Mateo y a Lucía, que la observaban con ojos grandes y asustados desde un rincón. Se secó una lágrima solitaria que resbalaba por su mejilla y se irguió. No se rendiría. Pelearía por ellos, por la memoria de Manuel y por su propia alma. Y en algún lugar profundo de su corazón, una intuición le decía que la salvación no vendría de fuera, sino de la tierra misma que querían arrebatarle. Pasaron días pesados sobre la casa, días en los que el miedo y la incertidumbre parecían haberse instalado como huéspedes indeseados. Rosa trataba de mantener la rutina para no perder la cordura, cuidar de los niños, remendar ropa ajena por unas pocas monedas y limpiar una y otra vez su humilde hogar de adobe. Una tarde, buscando algo que vender o que pudiera ser útil, Rosa se decidió a revisar las pocas pertenencias que Manuel había dejado. Era una tarea que había pospuesto, pues el simple roce de su ropa le quemaba la piel con el recuerdo de su ausencia. Abrió el viejo baúl de madera en la esquina del cuarto.
Allí estaban sus herramientas de trabajo, un machete con el filo mellado, un azadón con el mango suavizado por el sudor de sus manos y su viejo jorongo de lana, ese que usaba en las mañanas frías antes de que saliera el sol. Con el corazón encogido, sacó el jorongo. Aún conservaba el olor a campo y a tabaco barato. Al sacudirlo, notó un bulto en uno de los bolsillos interiores. Metió la mano y extrajo un pequeño saquito de manta, atado con un cordón de cuero, sucio de tierra y tiempo. Rosa frunció el ceño, extrañada. No recordaba haber visto aquello antes. Con dedos temblorosos desató el nudo apretado. Sobre la palma de su mano cayeron unas semillas extrañas. No eran frijoles, ni maíz, ni nada que ella hubiera visto cultivar en los campos de San Pedro. Eran oscuras, casi negras, duras como guijarros de río y con una forma irregular, como si guardaran un secreto antiguo en su interior. Se quedó mirándolas largo rato, hipnotizada por su extrañeza. Y entonces, como un relámpago en medio de la noche, un recuerdo golpeó su memoria. Fue unas semanas antes de la tragedia. Manuel había regresado de un viaje corto a la sierra, a donde había ido a buscar trabajo temporal porque la hacienda había recortado los jornales. Volvió cansado, con las botas cubiertas de polvo, pero con una sonrisa misteriosa en los labios. Esa noche, a la luz del candil, había sacado ese mismo saquito. «Mira, Rosa», le había dicho con entusiasmo, mostrándole las semillas. «Un viejo que conocí en el camino, un hombre sabio que sabe escuchar a la tierra, me las regaló. Me dijo que estas son semillas de tiempos antiguos, de plantas guerreras». Rosa recordaba haberlo escuchado a medias, demasiado preocupada por si la leña alcanzaría para cocinar al día siguiente. Pero ahora, la voz de Manuel resonaba clara en su mente. «El viejo dijo que estas matas no le temen a la sed, que aguantan el sol más bravo y que, si Dios quiere, nos darán un fruto que no conocemos por aquí, pero que quita el hambre y la sed. Quizás sea la bendición que estábamos esperando para esta tierra seca». En aquel momento, Rosa no le había dado importancia. Eran solo sueños de un hombre bueno que siempre buscaba esperanza donde solo había polvo. Pero ahora, con el peso de la viudez y la amenaza del patrón sobre su cabeza, esas palabras volvieron a ella con la fuerza de una revelación. Miró las semillas en su mano callosa, como si estuviera sosteniendo la última voluntad de su esposo. Sintió un calor repentino en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, una chispa de esperanza. Podría ser que Dios, en su infinita misericordia, hubiera puesto en manos de Manuel la llave para su salvación antes de llevárselo. ¿Sería posible que esa tierra árida, esa que don Aurelio quería arrebatarle para expandir su imperio, pudiera florecer con algo que nadie más tenía? Rosa no sabía nada sobre cómo cultivar esa planta extraña. No sabía si funcionaría o si sería otra desilusión más. Pero mientras apretaba el saquito contra su pecho, sintió que esas semillas eran mucho más que granos secos. Eran la herencia de Manuel, su promesa de cuidado más allá de la muerte. Eran su oportunidad de resistir. Apretó el puño con fuerza como quien protege un tesoro sagrado. En ese instante, tomó una decisión irrevocable. Lo intentaría. Sembraría esas semillas desconocidas, las regaría con su propio sudor y sus lágrimas si hiciera falta, y rezaría a la Virgen para que hiciera el milagro. Si don Aurelio quería su tierra, tendría que arrancarla a ella primero, porque esa tierra estaba a punto de engendrar una vida nueva. Quizás, solo quizás, una pequeña semilla podía contener la fuerza necesaria para desafiar a un gigante. La madrugada llegó envuelta en un silencio sepulcral, apenas roto por el canto lejano de un gallo. Dentro del cuarto, la llama de la última veladora parpadeaba frente a la pequeña estampa de la Virgen de los Dolores que Rosa tenía sobre una repisa de madera. Rosa se arrodilló sobre el suelo de tierra apisonada, con las rodillas doloridas pero el espíritu firme. No rezó oraciones aprendidas de memoria, sino que habló con la urgencia de quien se juega la última carta. «Madre Santísima», susurró con los ojos fijos en la imagen, «tú que viste sufrir a tu hijo, no desampares a los míos. Bendice estas manos y esta tierra muerta, que lo que voy a sembrar no sea solo para el hambre del cuerpo, sino para la salvación de nuestra casa». Se persignó lentamente, besó su pulgar cruzado sobre el índice y se puso de pie. El aire estaba frío, ese frío seco del desierto antes de que el sol despierte con su furia habitual. Salió al patio trasero, donde la tierra se extendía pálida y agrietada, dura como el caparazón de una tortuga vieja. Tomó el azadón de Manuel. El mango de madera estaba suave por el uso, y al empuñarlo, sintió una extraña conexión con él,
como si su fuerza todavía residiera en el acero oxidado de la herramienta. El primer golpe contra el suelo resonó seco, metálico. La tierra se resistía, compactada por años de sol y abandono. Rosa volvió a levantar el azadón y lo dejó caer con todas sus fuerzas. Un terrón de polvo se deshizo. Golpe tras golpe, su respiración se hizo agitada y el sudor comenzó a perlar su frente a pesar del fresco matutino. No era un trabajo para una mujer sola, decían en el pueblo, pero la necesidad tiene cara de hereje y brazos de hierro. Mateo y Lucía se asomaron a la puerta, frotándose los ojos de sueño. Al ver a su madre luchando contra la tierra, no dijeron nada. Había una solemnidad en sus movimientos que los mantuvo quietos, observando cómo aquella mujer, que solía ser risueña y suave, se transformaba en una fuerza de la naturaleza. A medida que el sol comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de naranja y violeta, el pueblo despertó. Los hombres pasaban camino a los campos de la hacienda, con los sombreros calados y la vista baja. Las mujeres iban hacia el lavadero comunal con sus canastos de ropa sucia. Al pasar frente a la cerca de Rosa y verla allí, desgreñada, cubierta de polvo y golpeando la tierra estéril con frenesí, se detuvieron. Los murmullos comenzaron a correr como agua sucia. «Mírala», susurró una vecina a otra, tapándose la boca con el rebozo. «Pobre mujer, el dolor le ha sorbido el juicio». «¿Qué piensa que va a sacar de ese pedregal?», contestó la otra, negando con la cabeza. «Ahí no crece ni la mala hierba. Es el luto, comadre, la ha vuelto loca». Algunos se persignaban al verla, como si la locura fuera contagiosa o como si estuvieran presenciando un acto sacrílego contra el orden natural de las cosas. Nadie se acercó a ofrecer ayuda. El miedo a don Aurelio era un muro invisible que nadie se atrevía a cruzar, y ahora la aparente demencia de Rosa les daba una excusa perfecta para mantener la distancia. Rosa los escuchaba, oía los susurros y sentía las miradas clavadas en su espalda como aguijones, pero no levantó la vista. Su mundo se había reducido al pedazo de tierra frente a sus pies. Cada surco que abría era una cicatriz en la tierra y una esperanza en su alma. Cuando el sol estuvo en lo alto y el calor se volvió insoportable, Rosa se detuvo. Tenía las manos ampolladas y la espalda le ardía, pero los surcos estaban hechos. Se sentó bajo la escasa sombra de un mezquite retorcido y sacó el saquito de semillas. Las miró una última vez. Eran tan pequeñas, tan insignificantes frente a la inmensidad del desierto. Con un cuidado ceremonial, comenzó a depositarlas en la tierra. «En el nombre de Dios», decía en voz baja al dejar caer la primera. «Por el pan de mis hijos», decía con la segunda. «Por la memoria de Manuel», con la tercera. Las cubrió con la tierra suelta, acariciando el suelo como quien arropa a un niño enfermo. No tenía mucha agua. El pozo de la hacienda estaba vedado para ella y el acarreo desde el pueblo era un calvario. Trajo una jícara con el agua que había ahorrado de su propio consumo y dejó caer unas gotas precisas sobre cada montículo. «Beban», le susurró a las semillas enterradas. «Beban y crezcan fuertes, que aquí arriba las necesitamos». Cuando terminó, se quedó de pie mirando su obra. A los ojos del mundo no era más que un campo de polvo removido por una viuda trastornada, pero para Rosa era un campo de batalla donde acababa de declarar la guerra a su destino. Se limpió el sudor con el dorso de la mano, tomó el azadón y entró a su casa. El cuerpo le dolía, pero el corazón, por primera vez en meses, latía con un ritmo que no era de miedo sino de espera. Los días que siguieron a la siembra fueron una prueba de fe silenciosa. El sol de San Pedro de la Seca no daba tregua. Caía a plomo desde un cielo inmaculadamente azul, quemando la piel y secando las gargantas. La tierra, removida y desnuda, parecía pedir clemencia bajo el resplandor cegador del mediodía. Cada mañana, antes incluso de que el gallo anunciara el alba, Rosa salía al patio con el corazón en un puño. Se arrodillaba en la tierra y escrutaba los surcos con la ansiedad de una madre que vigila la fiebre de un hijo. Pero durante días solo hubo polvo y silencio. La duda comenzó a carcomer su espíritu. ¿Había sido una locura? ¿Eran esas semillas solo piedras muertas, una burla final del destino? Pero Rosa no dejaba de acarrear agua. Como el pozo de la hacienda estaba prohibido para ella, una orden tácita de don Aurelio que nadie se atrevía a desafiar, tenía que caminar hasta la pila pública, en el centro del pueblo, a casi media legua de distancia. El viaje era un calvario diario. Rosa cargaba 2 pesados cántaros de barro, uno apoyado en la cadera y el otro sobre el hombro, envuelto en su rebozo para no llagarse la piel.
Caminaba bajo el sol inclemente, sintiendo cómo el peso le doblaba la espalda y le tensaba los músculos del cuello. Al pasar, veía las miradas furtivas de los hombres que descansaban a la sombra y de las mujeres que cuchicheaban en los portales. Nadie le ofrecía ayuda. El miedo al patrón pesaba más que la compasión cristiana. «Ahí va la loca de los cántaros», murmuraban, gastando fuerzas en un pedazo de tierra maldita. Rosa apretaba los dientes y seguía caminando, con la vista fija en el horizonte polvoriento. «Por mis hijos», se repetía como una letanía. «Por Manuel». Y entonces, una mañana, el milagro ocurrió. Rosa estaba regando la tierra con el agua que tanto le costaba conseguir, cuidando que cada gota cayera en su lugar, cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Allí, rompiendo la costra dura del suelo, asomaba una punta minúscula de un verde intenso, casi desafiante. Se le cortó la respiración. Se agachó despacio, temiendo que fuera un espejismo provocado por el calor. Pero no, era real. Una pequeña hoja gruesa y carnosa se abría paso hacia la luz, y más allá otra y otra más. «Mateo, Lucía», gritó con una voz que le salió del alma, una mezcla de risa y llanto. «¡Vengan, corran!». Los niños salieron atropelladamente de la casa y se quedaron mudos al ver a su madre, de rodillas en el polvo, acariciando aquellas pequeñas plantas con una ternura infinita. «Miren», susurró Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «Dios no nos ha olvidado. Lo que nació de esa tierra árida no era como nada que se hubiera visto en los campos de la región. No eran tallos frágiles que se marchitaban con el primer viento caliente. Eran brotes robustos, oscuros, con una piel dura diseñada para resistir. Parecían hijos del propio desierto, nacidos para pelear contra el sol. Con el paso de las semanas, el crecimiento fue asombroso. Mientras los maizales de los campesinos vecinos languidecían por la falta de lluvia y la tiranía del clima, las plantas de rosa se erguían orgullosas, extendiendo sus pencas carnosas y sus tallos espinosos hacia el cielo. Lo más sorprendente era su sed. Rosa descubrió que, a diferencia de cualquier otro cultivo, estas plantas no exigían el sacrificio constante del agua. Parecían guardar la humedad en sus entrañas, bebiendo poco y dando mucho. Era como si hubieran sido creadas por la providencia específicamente para la pobreza de esa tierra y para la soledad de esa mujer. Una tarde, al caer el sol, Rosa se sentó en el umbral de su puerta a contemplar su pequeña huerta. Donde antes solo había desolación, ahora había vida. Un verde oscuro y vigoroso pintaba el patio, contrastando con el ocre monótono del paisaje. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez no era de dolor, ni de miedo. Era una lágrima de gratitud profunda. Levantó la vista al cielo, que empezaba a teñirse de estrellas. «Gracias, Señor», murmuró. «Gracias por darme una señal. Sabía que la batalla no había terminado. Don Aurelio no tardaría en enterarse de que la tierra que él despreciaba estaba viva». Pero al mirar aquellas plantas guerreras, firmes ante la adversidad, Rosa sintió que su propia alma se había endurecido como ellas. Ya no era solo una viuda asustada, era la guardiana de un milagro, y lo defendería con uñas y dientes. El tiempo en el campo tiene su propio ritmo, lento y misterioso, pero en el pequeño huerto de Rosa, los días parecían acelerarse impulsados por una fuerza invisible. Aquellas plantas extrañas, que habían nacido desafiando la lógica y la sequía, no se conformaron con sobrevivir. Pronto, entre sus pencas gruesas y espinosas, comenzaron a brotar flores. Eran flores de una belleza salvaje, grandes y de colores vibrantes, amarillos intensos, rojos profundos y blancos purísimos, que se abrían al amanecer y parecían atrapar la luz del sol. El aire alrededor de la casa de Rosa, antes cargado de polvo, ahora se llenaba de un aroma dulce y sutil que atraía a las abejas y colibríes, pequeñas criaturas que hacía mucho no se veían por esos lares. Poco después de las flores llegaron los frutos. Al principio eran apenas unos nudos verdes y duros, pero crecieron con una rapidez pasmosa, hinchándose como si absorbieran la fuerza misma de la tierra. Se tornaron en globos de piel escamosa y colores encendidos, protegidos por espinas finas como agujas. Eran extraños, sí, pero tenían una presencia imponente, colgando pesados de las ramas, prometiendo abundancia. Una mañana, el calor apretaba más de lo habitual. El viento caliente levantaba remolinos de tierra en el camino, y en la cocina de Rosa no quedaba más que un puñado de frijoles negros y unas tortillas duras de días atrás. El hambre era un perro fiel que no abandonaba la casa, rondando siempre el estómago de los niños. Rosa salió al patio,
buscando quizás un poco de aire, y sus ojos se posaron en uno de los frutos más grandes. Su piel había cambiado de un verde opaco a un rojo rubí brillante, casi translúcido bajo la luz. Algo en su interior le dijo que había llegado el momento. Con el corazón latiéndole a prisa, tomó un cuchillo de cocina y se acercó a la planta. «Con tu permiso», susurró, como si pidiera disculpas a la mata por herirla. Cortó el fruto con cuidado. Pesaba en su mano, denso y fresco al tacto, un contraste milagroso con el aire ardiente. Lo llevó a la mesa de madera en el centro de la cocina, donde Mateo y Lucía jugaban con unas piedras, tratando de olvidar el ruido de sus tripas. «Niños, vengan», llamó Rosa. Su voz temblaba ligeramente. Los pequeños se acercaron, mirando con curiosidad aquella bola exótica y colorida. Rosa hizo la señal de la cruz sobre el fruto y hundió el cuchillo en la piel. La cáscara cedió con un crujido suave, revelando un interior que los dejó sin aliento. La pulpa era de un color intenso, jugosa y brillante, salpicada de pequeñas semillas negras. Un aroma fresco, dulce y embriagador inundó la pequeña habitación, borrando por un instante el olor a pobreza y encierro. Rosa cortó una rebanada y se la ofreció a Mateo. El niño dudó un segundo, pero el hambre pudo más. Dio un mordisco tímido. Sus ojos se abrieron de par en par. «¡Mamá!», exclamó, con la boca llena y una sonrisa que le iluminó la cara sucia. «Es dulce. Es como agua con miel». Lucía no esperó su turno y tomó otro trozo. El jugo le corrió por la barbilla, pegajoso y fresco. Se rieron. Hacía meses que Rosa no escuchaba esa risa pura, sin la sombra de la preocupación. Rosa tomó un trozo para ella. Al morderlo, sintió una explosión de sabor en la boca. Era dulce, pero no empalagoso. Tenía un toque ácido, refrescante, que parecía limpiar el polvo de su garganta y revivirle el alma. No se parecía a nada que hubiera probado antes, ni a las tunas del monte, ni a la fruta que a veces traían los comerciantes de la costa. Era un manjar nuevo, un regalo del cielo. Comieron en silencio, con una reverencia casi sagrada, devorando hasta el último pedazo de aquel fruto bendito. Por primera vez en mucho tiempo sintieron la saciedad, esa sensación pesada y reconfortante en el estómago que ahuyenta los miedos. Cuando terminaron, Rosa miró las manos pegajosas de sus hijos y los platos vacíos, donde solo quedaban las cáscaras vacías como testigos del banquete. «Gracias, Señor, por el pan de cada día», dijo Rosa juntando las manos. «Gracias, Papá Dios», repitieron los niños. Rosa se levantó y salió de nuevo al huerto. Miró las decenas, quizás cientos de frutos que colgaban de las plantas madurando al sol. Ya no veía solo comida, veía el futuro. Aquellos frutos no solo eran deliciosos, eran resistentes. La piel gruesa los protegía del sol y de las plagas, y su interior guardaba el agua que la tierra negaba. Manuel tenía razón, el viejo viajero tenía razón. Aquello era un tesoro disfrazado de semilla. Esa noche, mientras acostaba a los niños, que se durmieron enseguida con la barriga llena y el corazón contento, Rosa se quedó despierta a planear. La cosecha era demasiado grande para ellos tres. Si esos frutos podían quitarles el hambre a ellos, podrían quitársela a otros. Y si eran tan sabrosos, la gente pagaría por ellos. Una idea audaz comenzó a tomar forma en su mente. Mañana era domingo, día de mercado en la plaza del pueblo. Se enfrentaría a las miradas, a los chismes y al miedo. Llenaría sus canastos con el fruto de la providencia y bajaría al pueblo. Ya no iría a pedir fiado, ni a bajar la cabeza. Iría a ofrecer lo que su tierra y sus manos habían producido. Don Aurelio podía ser dueño del agua y de los campos, pero Dios, en su infinita justicia, le había dado a Rosa algo que el dinero del patrón no podía comprar: la vida brotando en medio de la muerte. El domingo amaneció con un aire fresco que prometía, al menos por unas horas, tregua del calor sofocante. Mientras el pueblo de San Pedro de la Seca apenas se desperezaba con el repique de las primeras campanas llamando a misa, en la casa de Rosa ya había un ajetreo silencioso y decidido. Sobre la mesa de la cocina, limpia y fregada, se amontonaban los frutos de su cosecha. Rosa seleccionó los mejores, aquellos de piel brillante, grandes y pesados que parecían joyas rojas y magentas bajo la luz tenue del amanecer. Con cuidado, los fue acomodando en 2 grandes canastos de mimbre que había tejido ella misma en las largas noches de insomnio. Cubrió la fruta con hojas frescas de la misma planta para protegerla del sol y del polvo del camino. Se vistió con su mejor ropa de luto, un vestido negro remendado pero impecable, y se cubrió la cabeza y los hombros con su rebozo gris. No se miró al espejo. No necesitaba ver las ojeras ni las arrugas prematuras. Hoy, lo único que importaba era la fuerza de sus brazos y la fe en su corazón.
Mamá, ¿podemos ir contigo?, preguntó Mateo con los ojos llenos de sueño, pero también de una chispa de emoción. No, mijo, respondió Rosa acariciándole el pelo. Hoy van a quedarse cuidando la casa. Esta batalla me toca a mí sola. Si Dios quiere y nos va bien, les traeré un dulce del mercado. Cargó los canastos, uno en cada brazo. Pesaban como el demonio, pero era un peso dulce, muy distinto al peso muerto de la angustia que había cargado durante meses. Salió al camino justo cuando el sol comenzaba a dorar los cerros. La caminata hasta la Plaza Mayor fue larga. Al llegar, el mercado ya bullía de actividad. El olor a fritangas, a café de olla y a animales de granja llenaba el aire. Los puestos de verduras, de granos y de artesanías se apretujaban bajo los portales y toldos de lona. Rosa buscó un pequeño hueco en una esquina, lejos de los puestos principales de los comerciantes ricos que pagaban tributo al hacendado. Extendió un petate limpio en el suelo y con movimientos pausados y ceremoniosos comenzó a sacar su mercancía. Cuando los primeros frutos quedaron expuestos, brillando exóticos y extraños sobre el tejido humilde del petate, las miradas no tardaron en llegar. ¿Qué es eso que trae la viuda de Manuel?, cuchicheó una mujer que vendía hierbas medicinales a unos metros. Parecen huevos de dragón, respondió otra, santiguándose disimuladamente. Dicen que está loca, que eso crece en la tierra maldita donde murió su marido. La gente pasaba, miraba con recelo y seguía de largo. Nadie se detenía. El estigma de la locura y el miedo a disgustar a los hombres del patrón eran un muro invisible alrededor de su puesto. Rosa sentía el calor subirle a las mejillas, no por el sol, sino por la vergüenza de sentirse expuesta como un animal de feria. Pero apretó los labios y mantuvo la espalda recta. No había caminado hasta allí para rendirse. Pasó 1 hora, luego 2. El sol ya picaba. Rosa no había vendido ni una pieza. Entonces, un anciano, un arriero de paso que no era del pueblo y que por tanto no conocía los chismes ni los miedos locales, se detuvo frente a ella. Miró la fruta con curiosidad genuina, tocándose el ala del sombrero. «Buenos días, señora. ¿Qué fruta tan rara es esta? En mis 70 años de andar caminos, nunca había visto tal cosa. ¿Se come?». Rosa levantó la vista, agradecida por la simpleza de la pregunta. «Buenos días, abuelo. Sí, se come. Es un regalo de la tierra para la sed. ¿Gusta probar?». Sin esperar respuesta, Rosa tomó uno de los frutos, lo partió con su navaja y le ofreció la mitad al anciano. La pulpa roja brilló jugosa. El hombre la tomó con sus manos callosas, la olió y le dio un mordisco generoso. El mercado pareció detenerse por un segundo. Todos observaban al forastero. El viejo masticó despacio, cerró los ojos y una sonrisa desdentada se dibujó en su rostro curtido. «Válgame Dios», exclamó con voz potente, limpiándose el jugo de la barba. «Esto es gloria bendita, dulce y fresca como agua de manantial. Deme 4, mujer. No, mejor deme 6 para el camino». Sacó unas monedas de plata vieja y las puso en la mano de Rosa. El tintineo del metal fue como una campana llamando a rebato. La curiosidad pudo más que el miedo. Al ver que el viejo no caía fulminado ni envenenado, sino que se relamía de gusto, una niña se acercó tímidamente. Luego una madre. Luego 2 peones que bajaban de la sierra. «A ver, doña Rosa, véndame una para probar». «Yo quiero 2. Dicen que quita la sed». «¿A cuánto la pieza, marchanta?». Pronto, el pequeño puesto de Rosa se vio rodeado. Las manos se extendían ofreciendo monedas, centavos de cobre y pesos gastados. Rosa no daba abasto. Cortaba muestras, despachaba fruta, cobraba y agradecía, todo con una agilidad que no sabía que tenía. La gente se maravillaba del sabor, de la textura, de cómo algo tan delicioso podía venir de esa tierra seca que todos despreciaban. «Es milagrosa», decía una vecina, la misma que antes la criticaba por loca, ahora mordiendo una rebanada con avidez. «Doña Rosa, ¿cómo le hizo?». Rosa solo sonreía, guardando el secreto en su corazón. «Con fe y sudor», pensaba, «con fe y sudor». Antes del mediodía, los canastos estaban vacíos. En el fondo de su delantal, una bolsa de tela pesaba gratamente, llena de monedas. No era una fortuna, pero para Rosa era la riqueza más grande del mundo. Era dinero limpio, ganado sin agachar la cabeza, sin deberle nada a nadie. Con el corazón palpitante, recogió su petate, pero no se fue a casa de inmediato. Caminó con paso firme hacia el almacén general, no la tienda de raya de la hacienda, sino el comercio libre del pueblo.
Entró con la frente en alto. «Deme un costal de harina de maíz, 2 kilos de manteca, un frasco de café y...» Hizo una pausa mirando los estantes altos. «Y una bolsa de caramelos de limón». El tendero la miró sorprendido, acostumbrado a verla pedir fiado o salir con las manos vacías. Rosa sacó su bolsa de monedas y pagó al contado, dejando las piezas sobre el mostrador con un sonido seco y definitivo. El regreso a casa fue una marcha triunfal, aunque nadie tocara trompetas. Cargaba los víveres en los mismos canastos donde había llevado la fruta. El sol estaba en su cenit, pero a Rosa ya no le quemaba. Al llegar a su humilde casa de adobe, Mateo y Lucía corrieron a recibirla. «¡Mamá!». Rosa dejó los canastos en el suelo, se arrodilló y abrazó a sus hijos, riendo y llorando al mismo tiempo. Les entregó los caramelos y vio cómo sus caritas se iluminaban. Esa tarde, mientras amasaba tortillas con harina nueva y el olor a café recién hecho impregnaba la cocina, Rosa supo que algo había cambiado para siempre en San Pedro de la Seca. Había ido al mercado como una viuda mendiga y había regresado como una mujer libre. Y en el bolsillo de su vestido, las monedas tintineaban con una música que prometía que, tal vez, solo tal vez, el reinado del miedo estaba empezando a agrietarse. Las noticias en San Pedro de la Seca vuelan más rápido que los zopilotes cuando huelen carne fresca. El murmullo sobre la viuda que había convertido el polvo en oro no tardó en cruzar los muros de piedra de la casa grande de la hacienda. Lo que comenzó como un chisme de lavadero, que Rosa vendía unas frutas extrañas que había ganado más en una mañana que un peón en un mes, llegó a oídos de don Aurelio como una afrenta personal. Para el patrón, el éxito de cualquiera que no estuviera bajo su bota era una amenaza, pero el éxito de Rosa, esa mujer que se había negado a doblar la rodilla, era un insulto intolerable. A media mañana, el estruendo de cascos de caballo rompió la paz que reinaba en el pequeño huerto de Rosa. Mateo y Lucía, que jugaban a la sombra de las plantas de pencas carnosas, corrieron asustados al interior de la casa. Rosa, que estaba deshiervando, se puso de pie despacio, sacudiéndose la tierra de las manos. Sabía que este momento llegaría. Don Aurelio no envió a sus mensajeros esta vez. Vino él mismo, montado en su caballo alazán de pura sangre, una bestia enorme y nerviosa que resoplaba levantando nubes de polvo. A su lado, como una sombra siniestra, venía el capataz Vargas, con la mano descansando siempre cerca del machete que llevaba al cinto. El hacendado detuvo su montura justo frente al cerco de palos que delimitaba la propiedad de Rosa. Desde su altura, miró con desdén y asombro el vergel que había brotado en medio de la nada. Sus ojos recorrieron las plantas vigorosas y los frutos rojos que brillaban como rubíes desafiantes. «Buenos días, Rosa», dijo don Aurelio con esa voz grave y pausada que solía usar antes de dictar una sentencia. No se bajó del caballo. «Buenos días, don Aurelio», respondió ella, quedándose en el umbral de su puerta. No bajó la cabeza ni se quitó el rebozo en señal de sumisión. Lo miró a los ojos, de igual a igual, protegida por la santidad de su propio hogar. «Me han llegado cuentos raros al pueblo», continuó el patrón, acariciando las riendas de cuero. «Dicen que has encontrado una mina de oro en este pedregal. Dicen que vendes una fruta que nadie conoce». «No es oro, patrón, es comida, y no son cuentos, es la bendición de Dios y el trabajo de mis manos», contestó Rosa con firmeza. Don Aurelio soltó una risa corta sin alegría. «Dios no hace milagros en tierra mala, mujer, y menos sin agua». Su rostro se endureció de golpe, perdiendo la máscara de cordialidad. «He visto tus plantas. Están verdes, gordas, llenas de jugo. Y mi pozo está cerca, demasiado cerca. Ahí estaba la acusación, el pretexto que buscaba. Nadie saca agua de las piedras, Rosa. Estás robando agua de mis mantos subterráneos. Estás sangrando mi hacienda para alimentar tus hierbas. Eso es un delito». Rosa sintió que la indignación le subía por el pecho, pero mantuvo la voz serena. «Usted sabe bien que sus hombres vigilan el pozo día y noche. Yo no he tocado ni una gota de su agua. Estas plantas beben del sereno y aguantan la sed como los pobres. Si no me cree, pregúntele a la tierra». Vargas hizo un ademán de avanzar con su caballo, como para atropellar el cerco, pero don Aurelio levantó una mano enguantada para detenerlo. El hacendado cambió de táctica. Su voz se volvió melosa, falsamente paternal. «Mira, Rosa, no quiero problemas. Eres una mujer sola, con 2 criaturas. No puedes manejar esto. El comercio, el cultivo, eso es cosa de hombres. Te haré una oferta, por la memoria de tu difunto Manuel». Se inclinó ligeramente sobre la silla de montar. «Te compro la cosecha, toda, y te compro la tierra.
Te daré un buen precio, más de lo que vale este basurero, y te dejaré quedarte en la casa como encargada de cuidar el cultivo para mí. Tendrás un sueldo seguro y mi protección. Se acabaron las deudas. Era la trampa de siempre. La seguridad a cambio de la libertad. Quería adueñarse del milagro, patentar la esperanza y convertir a Rosa de nuevo en una sierva. Rosa miró su huerto, luego miró a sus hijos que la observaban desde la ventana y finalmente volvió la vista al hombre que creía ser dueño del mundo. «Le agradezco la oferta, don Aurelio», dijo, y su voz resonó clara en el aire quieto del mediodía. «Pero esta tierra no se vende, es la herencia de mis hijos, y la cosecha ya tiene dueño, es de quien la trabaja». El silencio que siguió fue denso, cargado de electricidad. El rostro de don Aurelio se puso rojo de ira contenida. Apretó las riendas con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie le decía que no al patrón. Nadie. «Ten cuidado con tanta soberbia, Rosa», dijo con un tono que era más peligroso que un grito. «La suerte es caprichosa. Hoy tienes fruta, mañana puede caer una plaga, o un incendio, o simplemente la tierra se cansa. Estás sola aquí fuera, y cuando el invierno llegue, no busques calor en mi puerta». «Tengo a Dios y tengo mis manos», respondió ella, inamovible. Don Aurelio clavó las espuelas en los costados de su caballo, haciéndolo relinchar y girar bruscamente. «Vámonos, Vargas. Aquí huele a traición». El capataz le lanzó a Rosa una última mirada de odio puro, escupió al suelo justo frente a sus pies y siguió a su amo. Rosa se quedó allí, viendo cómo se alejaban envueltos en la polvareda hasta que se perdieron en el camino hacia la casa grande. Las piernas le temblaban un poco ahora que el peligro había pasado, pero en su corazón sentía un fuego nuevo. Había desafiado al dragón en su propia guarida y había sobrevivido. Se giró hacia sus plantas, sus guerreras verdes. El patrón había amenazado con fuego y plagas, pero no sabía que Rosa ya había atravesado el infierno y había vuelto. Esa noche aseguró la puerta con doble tranca y encendió una veladora extra a la Virgen, pero durmió con el sueño profundo de quien sabe que la justicia, por primera vez, estaba de su lado. El éxito de Rosa no se quedó encerrado tras la cerca de palos de su casa. Como el polen que arrastra el viento, la noticia de su victoria sobre la tierra muerta se esparció por cada rincón de San Pedro de la Seca, colándose en las cocinas, en los lavaderos y en los susurros de las mujeres al salir de misa. Rosa no buscaba grandeza, ni pretendía ser caudillo de nadie. Sin embargo, cuando uno enciende una luz en medio de la oscuridad total, no puede evitar que otros se acerquen buscando el camino. Las primeras en llegar fueron las vecinas más cercanas, aquellas que semanas atrás bajaban la mirada por miedo al qué dirán. Llegaban con excusas tímidas, a pedir un poco de brasa para el fogón, a devolver un plato prestado hacía años o simplemente a preguntar por la salud de los niños. Pero en sus ojos, Rosa veía el hambre, no solo de pan, sino de esperanza. «Doña Rosa», se atrevió a decir un día Carmen, una mujer joven con el rostro marcado por el sol y la tristeza, mientras retorcía la punta de su rebozo entre las manos. «Mi marido dice que lo suyo es brujería, pero yo veo que sus hijos están gordos y contentos. Y los míos lloran de noche porque la tripa les ruge». Rosa la invitó a pasar, le sirvió un jarro de agua fresca y la llevó al huerto. No hubo sermones ni alardes, simplemente arrancó un fruto maduro, lo abrió y se lo dio a comer. Luego puso en la mano callosa de Carmen un puñado de aquellas semillas negras y duras. «No es brujería, Carmen. Es la voluntad de Dios y el sudor de la frente. Tómalas. Siémbralas detrás de tu casa, donde nadie las vea al principio. Cuídalas como si fueran tus propios hijos». Aquello fue la chispa que encendió la pradera. Lo que comenzó como un goteo se convirtió en una procesión silenciosa y clandestina. Las mujeres del pueblo, cansadas de ver a sus maridos regresar de la hacienda con la espalda rota y los bolsillos vacíos, cansadas de la humillación de pedir fiado en la tienda de raya, comenzaron a buscar a Rosa. Se formó una hermandad secreta bajo las narices de don Aurelio y sus capataces. En las tardes, cuando el sol bajaba y las sombras se alargaban, se reunían en el patio de Rosa. Allí, entre las plantas que ya superaban la altura de un hombre, Rosa les enseñaba los secretos que ella misma había descubierto, cómo preparar la tierra dura, cuánta agua darles, poca, muy poca, y cómo saber cuándo el fruto estaba listo para cortar. Rosa no cobraba ni un centavo por las semillas ni por las enseñanzas. «Lo que Dios da gratis no se vende», les decía cuando alguna intentaba pagarle con un par de huevos o un retazo de tela. «Una vela no pierde su luz por encender a otra.
Si a ustedes les va bien, a todos nos va bien. Poco a poco, la fisonomía de San Pedro de la Seca comenzó a cambiar. Al principio era imperceptible para los ojos forasteros, pero en los patios traseros, en los solares baldíos y en los rincones olvidados de las casas humildes, empezaron a brotar manchas de un verde desafiante. Era una rebelión silenciosa. No había gritos, ni machetes levantados, ni consignas políticas. La revolución de las mujeres de San Pedro se hacía con azadones viejos y cántaros de agua. Los hombres, al principio escépticos y temerosos de la ira del patrón, miraban de reojo el afán de sus esposas. «Mujer, te vas a buscar un problema», decían algunos nerviosos. Pero cuando la primera cosecha llegó a las casas vecinas, cuando el sabor dulce y nutritivo de la fruta llenó los estómagos vacíos y el excedente pudo cambiarse en el mercado por harina y carne, el miedo comenzó a ceder paso al respeto. Don Aurelio, desde su balcón en la casa grande, notó el cambio. La gente compraba menos en su tienda. Los rostros de los peones ya no tenían esa palidez mortal del hambre crónica. Y lo que era peor para él, había un brillo nuevo en los ojos de la gente, un brillo de dignidad que él detestaba porque no podía controlarlo. Intentó apretar las tuercas, mandó a Vargas a intimidar, a correr rumores de que esas plantas traían plagas, a amenazar con cortar el paso al camino real. Pero era demasiado tarde. No podía encarcelar a todo el pueblo, ni podía arrancar cada planta que crecía en cada patio privado. La red de solidaridad tejida por Rosa y las mujeres era más fuerte que cualquier cerca de alambre de púas. Si una vecina enfermaba, las otras regaban su huerto. Si a alguna le faltaba herramienta, otra se la prestaba. Habían descubierto que su fuerza no residía en un salvador externo, sino en la unión de sus propias manos. Una tarde, Rosa observó desde su ventana cómo el pueblo, antes gris y polvoriento, ahora estaba salpicado de vida. Sonrió. Don Aurelio creía ser el dueño de la tierra, pero ellas, las madres, las viudas, las olvidadas, estaban demostrando que la tierra pertenece a quien la ama y la trabaja. Habían sembrado semillas en el suelo, sí, pero lo que realmente estaba floreciendo era su propia libertad. Han pasado los años sobre San Pedro de la Seca, y el tiempo, que suele ser cruel con la memoria de los hombres, ha sido benévolo con la tierra. Quien llegara hoy al pueblo no reconocería aquel lugar de polvo y miseria que alguna vez pareció condenado a ser devorado por el desierto. Ahora, al bajar por la loma del Camino Real, lo primero que saluda al viajero no es la sequedad grisácea, sino un manto de verde vibrante que abraza las casas y se extiende hacia el horizonte. Es el atardecer. Esa hora mágica en la que el cielo se incendia de naranjas y violetas antes de dar paso a la noche. En el corredor de su casa, que ha crecido con nuevas habitaciones y un techo firme de teja, Rosa descansa sentada en una vieja silla de mimbre. Su cabello, antes negro como la noche de su duelo, es ahora un halo de plata que enmarca un rostro surcado por arrugas, cada una de ellas un testimonio de risas, llantos y batallas ganadas bajo el sol. Desde su sitio, Rosa observa. Ve a Mateo, ya un hombre hecho y derecho, con la espalda ancha y la mirada noble de su padre, dando instrucciones a unos jornaleros que cargan cajas de fruta en una camioneta para llevarlas a la ciudad. Ve a Lucía, convertida en una mujer hermosa y sabia, enseñando a leer a un grupo de niños bajo la sombra de un gran mezquite, porque ahora en San Pedro hay tiempo para los libros, ya que el hambre dejó de ser la única lección diaria. La sombra de la hacienda, que durante décadas se proyectó ominosa sobre el valle, se ha disipado. Don Aurelio terminó sus días amargado y solo, viendo cómo su imperio de miedo se desmoronaba no por una revuelta violenta, sino por la simple y terca dignidad de quienes dejaron de necesitarlo. Sus tierras siguen ahí, pero ya no son una cárcel para el pueblo. La gente de San Pedro aprendió que la verdadera riqueza no estaba en las arcas del patrón, sino en la capacidad de trabajar juntos y en esa planta bendita que Rosa les enseñó a amar. Rosa cierra los ojos por un momento y respira hondo. El aire huele a tierra mojada, porque ahora hay pozos nuevos, cavados con el dinero de las cooperativas, y al dulce aroma de la fruta madura. «Ay, Manuel», susurra, como si él estuviera sentado a su lado, en esa mecedora vacía que ella siempre mantiene limpia. «Si pudieras vernos, tenías razón, viejo. La semilla era pequeña, pero la fe la hizo gigante. Recuerda los días oscuros, el terror a los golpes en la puerta, la soledad que le helaba los huesos. Todo eso parece ahora un sueño lejano, una tormenta que pasó para limpiar el cielo. No buscó ser heroína, ni líder, ni santa.
solo fue una madre que se negó a ver morir a sus hijos de hambre y una esposa que honró la memoria de su marido. Y sin embargo, el pueblo la llama cariñosamente la madrina o simplemente la Rosa de San Pedro. Dicen que ella trajo el milagro, pero Rosa sabe la verdad. El milagro no fue la fruta, ni el agua, ni el dinero. El milagro fue que, al sembrar en la tierra seca, sembraron también el coraje en sus propios corazones. El milagro fue levantar la cabeza y descubrir que, cuando los pobres se unen y confían en la providencia, no hay gigante que no caiga ni muro que no se derrumbe. Una brisa suave le acaricia la cara. Se siente cansada, pero es ese cansancio dulce del deber cumplido, de la jornada que termina en paz. Mateo se acerca, limpiándose las manos en un trapo, y le da un beso en la frente. Ya está todo listo, mamá. La cosecha de este año es la mejor que hemos tenido. Vete a descansar, que ya refrescó. Ya voy, hijo, ya voy, dice ella palmeándole la mano. Solo estaba dando gracias. Rosa se levanta despacio, apoyándose en el bastón de madera pulida. Echa una última mirada al Valle Verde, a las luces que empiezan a encenderse en las casas de sus vecinos, de sus compadres, de su gran familia. El Señor es mi pastor, nada me falta, murmura, y una sonrisa serena se dibuja en sus labios. Entra en su casa, donde el calor del hogar y las risas de sus nietos la esperan. La noche cae sobre San Pedro de la Seca, pero ya no hay oscuridad, porque en ese rincón olvidado del mundo una mujer sembró esperanza en el polvo, y la esperanza, una vez que echa raíces, florece para siempre.